La abogada Paula Vial, representante de Jorge Valdivia en las acusaciones de violación en su contra, puso en duda las motivaciones de la segunda denunciante. La abogada aseguró que existirían otros intereses detrás de la declaración presentada ante el Ministerio Público. Además, subrayó nuevamente la inocencia del exfutbolista. En ambos casos, lo que nosotros tenemos, ¿no es cierto?, es la evidencia de que ellas estaban en buen estado, con capacidad de consentir, y que eso fue efectivamente lo que ocurrió. No estamos en una imputación en la que se aluda a fuerza o a una maniobra de ese tipo, y por lo tanto el estado en el que ellas se encontraban es bien fundamental. La penalista, en conversación con Radio El Mostrador, explicó que para llegar a esta tesis realizaron una pericia psicológica psiquiátrica del comportamiento de la presunta víctima, señalando que reúnen todos los antecedentes para plantear esta hipótesis. Nosotros elaboramos una pericia psicológico-psiquiátrica del comportamiento y tenemos una tesis respecto de una eventual ganancia secundaria, ¿no es cierto? Porque también dentro del patrón que el Ministerio Público y los querellantes han señalado, ¿no es cierto?, es que no existiría y bueno, creemos que yo realmente, para mí es difícil comprenderlo, pero sí tenemos una tesis, una hipótesis, ¿no es cierto?, de por qué lo podrían haber hecho. De hecho, la magistrada destacó las inconsistencias en el relato de la segunda denunciante, señalando que hay contrastes entre la declaración que se hace y lo que en verdad ocurre ese 18 de octubre. En el segundo caso, en cambio, sí hay un relato muy detallado, y ese relato no es consistente, no es coincidente, ¿no es cierto?, con lo que se ve en las imágenes. Además, Paula Vial, defensora del mago, argumentó que en el caso de la segunda denunciante hay un rechazo en su círculo cercano por haber salido con Jorge Valdivia. Bueno, en el caso de la segunda denunciante, ¿no es cierto?, hay como una reprobación de su entorno al hecho de que ella haya salido con Jorge Valdivia. Y bueno, creemos que finalmente con esto de que salen y tienen relaciones sexuales, ¿no es cierto?, se produce esta reacción. Pero como digo, es una hipótesis, hay antecedentes para ello, no la elaboramos en el aire, ¿no es cierto?, hay mensajes previos y posteriores, en fin. Además, la abogada del exfutbolista entregó un nuevo antecedente a la investigación. Según Paula Vial, podría existir ganancia secundaria por parte de la denunciante. Igual que en el primer caso, ¿no es cierto?, también nosotros creemos que puede existir al menos una eventual ganancia secundaria, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con una relación previa que ella tiene, ¿no es cierto?, celos, en fin, el ex, pero con quien mantiene una relación afectiva, se lo reprocha inmediatamente a la mañana siguiente. Incluso sugirió que la denunciante podría haber sido influenciada por terceros, ya que la presunta víctima no recordaba nada. Particularmente en el segundo caso, en el primero, como no hay relato, yo siento que de alguna manera fue empujada a llenar su falta de memoria con esta imputación por ese mismo entorno, ¿no? De alguna manera hay una inoculación en ese sentido, porque ella lo que dice es que no recuerda, y obviamente si no recuerda, no es su relato el que esté asentándose. Una nueva declaración de la abogada de Jorge Valdivia que genera toda una polémica, sobre todo porque pone en duda las declaraciones de las denunciantes. Incluso Paula Vial, junto a su equipo de abogados, creen que existirían ganancias secundarias. Bien decisivas son las declaraciones de Paula Vial, abogada defensora de Jorge Valdivia. De un tiempo a esta parte ha ido a varios programas o ha dado varias entrevistas, sí, cosa que es bastante especial en ella y que no lo habíamos visto en otros casos mediáticos como el caso de Nicolás López. En esta oportunidad habla de ganancias secundarias y un supuesto interés
que tendría una víctima. Así es, y parte de esta entrevista la recogemos nosotros, la recogen también los amigos de Página 7, quienes destacan incluso varias citas de toda esta entrevista, porque como yo les decía al principio, creo que los dos puntos o los dos pilares, ahí estamos viendo pantallazos de Página 7, eventual ganancia secundaria. Abogada de Jorge Valdivia habla de este tema. Creo que la entrevista fueron dos pilares. El primero, que entiendo no es en el que vamos a ahondar, ella dice... Mirna le dice, ¿por qué tú has dicho públicamente que la Fiscalía está mintiendo descaradamente en este caso? Y Paula es súper clara en decir, te voy a dar solo un ejemplo, en el caso de los exámenes toxicológicos. Sí, eso fue. Ella dice, de hecho, en la entrevista, que lo que se le encontró a una de las denunciantes es algo que corresponde, que es el caso de la primera denuncia, la primera denunciante. Se le encontró algo que es más bien vinculado como a un relajante, ¿cierto? A distintos tipos, no voy a entrar en los detalles, y que eso es algo que, según las pericias toxicológicas, se tenía que haber consumido 72 horas antes del examen. Por ende, era imposible que estuviera relacionado con el caso en sí. Y Paula dice, bueno, eso la Fiscalía no lo explica. La Fiscalía solo sale diciendo que en el examen toxicológico se encontraron ciertas cosas que además no te inhabilitan del todo en tu voluntad o en tu posibilidad de decisión. Ese es un pilar de la entrevista. Y el otro pilar de la entrevista es justamente el que destacan los amigos de Página 7 y el que nosotros también estamos profundizando en la nota, que tiene que ver con las ganancias secundarias. En palabras muy simples, yo no tengo ni un día de derecho como el panel de al frente y mi querida conductora, pero en palabras muy simples, ganancia secundaria, para que la gente entienda en la casa. La Fiscalía sostiene que ambas denunciantes no tienen ninguna razón, no ganan nada con esta denuncia. Por ende, sería ilógico que la denuncia fuese falsa. Eso es lo que sostiene la Fiscalía. Paula Vial habla de ganancias secundarias. Las ganancias secundarias tienen que ver con otros elementos que no necesariamente tienen que ver con ganar plata en un juicio, con elementos que vendrían a sostener la posible falsedad de una denuncia. Y en este caso en específico, ella se sustenta en mensajes de WhatsApp que pueden existir al día siguiente de los hechos en sí, donde dice que una de las denunciantes, por ejemplo, se vio cuestionada por parte de su círculo, entiéndase, familia y amigos, por estar junto a Jorge Valdivia, que se habría visto cuestionada, y es más, habla de celos, estoy usando la palabra celos porque son los que utiliza Paula Vial en la entrevista, de una expareja, pero con quien continuaba un lazo afectivo. Habla de lazo afectivo y que justamente le reprocha al otro día el haber estado con Jorge Valdivia, y que todo esto, como un poco para desligarse, podría ser una especie de ganancia secundaria que ellos posiblemente, no lo aseguran, pero posiblemente lo van a utilizar en el juicio con las pruebas que manejan. O sea, de alguna manera dan a entender que hay un interés por parte de la denunciante en realizar esta acción para tratar de llenar ciertos vacíos en la historia. Claro. Lo que un relato como que se construye. Eso de los vacíos es súper importante, Julita, porque ella dice, una de las denunciantes, es súper extraño, ella dice, una de las denunciantes dice no recordar absolutamente nada, pero entrega un testimonio de lo que sucedió. Entonces ahí ella dice, ese testimonio posiblemente podemos suponer que es llenado por las personas que la rodean para sostener todo esto. De hecho, ellos mandaron a hacer pericias psicológicas y psiquiátricas, y ahí se sustenta también esta teoría, o esta tesis más bien dicho, de la ganancia secundaria. Claro, en el caso de la primera... Perdón, Camila. En el caso de la primera denunciante, Paula Vial señala en esta entrevista que ella tiene un blackout, usa ese término, quien dice que no recuerda nada. Entonces, en español se te apaga la tele. Claro. Presionada por intentar dibujar qué fue lo que pasó en este blackout, presionada por su entorno, es que ella finalmente hace esta acusación. Pero más claro es como que, por ejemplo, yo estoy en una relación en la cual voy y vuelvo, y de repente una pareja el mismo estable, el día anterior. Y claro, y de repente tengo sexo casual con otra persona. Entonces, pero yo estoy con mi expareja de alguna manera yendo y viniendo, es como extraña esa relación. Entonces digo, mejor, no, la verdad es que yo no estuve, no me acuerdo. En el fondo eso es en términos simples. Como lo que se está dibujando, claro, como buscar una explicación más allá de tu propia voluntad. Porque de verdad es una explicación bastante común, y eso nos puede pasar.
O sea, puede ser que uno está en una relación tóxica, por ejemplo, y encontraste a otra persona y resulta que tienes relación con otra persona, pero al otro no le vas a decir jamás. O sea, a mí me parece que eso es lo común. Y Ahora- inventar, en el caso de que existe un Sí. invento real, Claro. no es común No, y no lo podemos normalizar. No, lo que pasa es que, Acordémonos. ¿sabes lo que pasa? Es que yo quiero como también, como que sea como más específico y claro, es como en realidad decirle a tu ex pololo, no, sabes que en realidad yo no me acuerdo, ¿me entiendes? Claro, y Como eso tú es. estás diciendo relación que inconclusa. tú estás diciendo en este caso como que ella estaba saliendo con una persona y esa persona le encontró estos mensajes con Jorge. No, pues acuérdate que la vio la noche anterior. No, si O sea, nunca la la vio, misma- eso Sí. dijeron que no existía. Nunca la vio, nunca pasó por O afuera de sea la casa. que por las pericias dicen que eso es imposible. O Sí, sea, pues, lo dijo un perito y hizo el ejercicio de pasar por afuera de ese departamento. No se veía nada. Por los minutos que Por él, los segundos. por los segundos que él dijo, y eso En los es dos imposible. viajes que supuestamente. Eso es imposible. Es que él efectivamente la tiene que haber pillado, tiene que haber visto algún mensaje. Y ella en la pienso desesperación, que ella en digamos, la desesperación dijo, me pasó esto. No. Ahora lo encuentro, pero... Sí, atroz. O sea, sí, mecha. llegaba. Ojo, Si es que esto llegara a ser así. Esto tiene que ver con, y lo insisto, Paula, súper clara de que no es una teoría como que la inventaron, hay pericias, ella habla de psicológicas, psiquiátricas, y de hecho Sergio también se refiere, ya, es que eso yo estoy en base a lo que ella dijo en la entrevista. Ella también habló de la segunda denunciante, que hay dos temas súper importantes. Ella habla primero de que su testimonio no se condice con las imágenes que ellos tienen, y ahí también dice por qué la fiscalía no sale a desmentir ciertos testimonios que se han filtrado si ellos tienen las imágenes que nosotros vimos en algunas partes en Mega Noticias Prime. Pero además, justamente, ella habla un poco de todos los mensajes posteriores en ese caso, que existe una inconsistencia y también una presión de su entorno. No sé, yo tengo una percepción muy, muy personal por lo demás, y que no tiene que ver básicamente con esto, con lo que dice Paula Vial. Paula Vial es una abogada que tiene un prestigio Inconmensurable. muy merecido, de verdad. Bueno, ha estado los casos más emblemáticos de este tipo. Pero a mí me llama la atención algo que no tiene que ver con Paula Vial ni con lo que dice ahora. Me hace mucho ruido de que las dos denunciantes se conozcan y que el primer caso... Espérame, ¿eso está confirmado que se conocen? se conocen. siguen ¿O son en redes supuestos? sociales. Se conocen en redes Ya, sociales. lo pregunto porque la gente... Por eso Sí, digo, pero una por eso cosa es están seguir a alguien en redes Claro. sociales y otra cosa es Sí, conocerlo. Que las sí, dos pero parece es que trabajarían en lo Sí, mismo. pero las dos están vinculadas al mundo del tatuaje. Pero que estén vinculadas. Ahora, Yo por eso pregunto, sí, porque hay que ser ojo, súper. por Por eso hay es que que sí. ser- Por eso dice que le llama la estoy atención. hablando, Que estén vinculados al mismo y así entorno puedo sin terminar de tener hablar, ahí puedo aprovechar Ya, déjenlo hablar, que se de hablar estresa. un tema muy personal que tiene que ver con una percepción muy subjetiva que lo piensa mucha gente. Cuando hay un caso tan específico como una presunta violación en un lugar determinado con una persona que está vinculada al mundo del tatuaje, después aparece una segunda violación que en rigor fue antes de la primera denuncia, de una persona vinculada también al mundo del tatuaje y que en primera instancia no había hecho nada, y después de que hace la otra persona que hace la denuncia, aparece esta primera víctima en la línea de tiempo, haciendo una denuncia similar. A mí, y te insisto, yo respeto mucho a la posición de las denunciantes porque perfectamente podrían tener la razón, pero no me deja hacer ruido. Y lo digo sin hacer ninguna defensa corporativa a Jorge Valdivia. He visto muchas posturas de parte de ambos abogados, cada una son muy convincentes, pero sí me llama la atención este hecho. Y me llama la atención, no significa que sea culpable quien salga inocente quien sea, sino que es una percepción que cómo justo va a haber una coincidencia tan importante. Porque o sea, es como, incluso también uno dice, y me pienso y me vuelvo como que me pongo hasta nervioso, así como Maite Orsini justo coincide en la vida de que le arrendó el departamento a una persona que está vinculada a una denunciante. O sea, hay tantas cosas que son tan extrañas y que judicialmente no significan nada, pero a mí me generan un ruido de verdad que no tiene... Pero para dejar claro, se Sergio, entiende un poco. yo te entiendo ¿Me tu entiendes punto, lo que que quiero son parte de la suspicacia que a Sí, todos nos claro. pueden generar un horror. Por eso que le digo, me hago Pero para responsable dejar yo. claro, Sí. ¿tú tienes información de que ambas se conocerían Sí. o se siguen por redes No, yo sociales? tengo información que ambas se conocen, que se ubican, y de hecho podría garantizar que por lo menos una a la otra la siguen en redes sociales, y que no significa nada también, para dejarlo claro, no significa nada, pero sí
me genera mi ruido. O sea, y ojo que es también como- se pueden, yo entiendo, solo creo que, porque No. también hay que poner los dos puntos. Por eso, sí. Se pueden seguir después de las denuncias. Sí, no sí, tenemos no sabemos, antecedentes sí. de Por eso. eso, O sea, sí, sí. yo por eso creo que es tan delicado que hay que, a lo que se habla públicamente, Sí. a lo de la información que entrega Paula, entonces, Claro. asegurar que se conocen. No, sí, por Pero eso te digo yo. Yo confío en el punto de Sergio y No- no es de ojo, confianza. a mí me informaron que el fin de semana pasado una de estas niñas, para no revelar su identidad, No se puede. estaba en una fiesta electrónica bailando con el supuesto doctor y estaban a los besos. Doctor, para que la gente entienda el que era doctor el que, que la- el ¿Qué hace- doctor qué hace el que la- peritaje? el doctor que hace que le contata las lesiones a una de las Sí. niñas. Entonces ella estaba a los besos, que supuestamente este doctor era su ex pololo. Entonces estaba a los besos en una fiesta electrónica. La verdad que de repente mandan videos y cosas que te llegan por las redes sociales que uno no tiene cómo Pero, hacer Dani, que no te lleguen, ¿cachai? Dani, solo para Aunque ser no tenga- preciso, porque no quiero que nos mandemos un rayera a nadie al aire. Creo que No, sí, por algo de un sí, panel. Por algo no estamos diciendo nombres. Pero sí, tampoco. No, que pero no es se que es súper puede porque decir no es nombres. el doctor que constató las pericias. Tú estás hablando, me puedo estar equivocando yo, te refieres al doctor que es amigo, que a quien le escribe por Asesoró. WhatsApp la primera denunciante Asesoró, y le justo cuenta eso. todo esto. Ya, va a ser preciso, no es la persona que le constató constata. las lesiones, porque estamos hablando de otro universo. Claro, es la porque persona ella que va al servicio como amigo médico la legal que no asesora tiene nada por que ver. WhatsApp, ¿cierto? Es el amigo que era el ex pololo, Y que que la asesoró, ahora ya. parece que es de nuevo pololo, que la asesoró para hacer esta denuncia. Claro, pero no tiene que ver con la contestación. Que Claro, todo porque ese es otro universo y Bueno, eso yo es en el tengo, fondo, yo tengo Michael, entendido, es el servicio médico yo tengo legal. entendido que este mismo doctor la lleva a servicio médico legal. Eso Claro, es la lo que yo tengo acompaña, entendido. que de hecho La eso se sabe por la acompaña, y WhatsApp. entre doctores obviamente que todo el mundo se conoce. Sí, pero No sabes que, necesariamente. perdón Julia, yo creo que Michael tiene un punto que es súper importante y yo también quiero recalcarlo. Lo que dice Michael no significa que lo que yo estoy hablando ahora tiene que ver con todas las dudas que hay que rodean al caso y que en rigor judicialmente no significa nada. Pero ¿cómo no me hace ruido que Estas Mike coincidencias. Orsini en la Divina Comida muestra un departamento No y sé ese, qué y ese- y ese mismo Ese es un departamento- camión de piedra haciendo ruido, eso sí. es claro, y después aparece ese mismo departamento donde vivió la pareja de una de las denunciantes, una de las denunciantes vivió en esa casa. O sea, ¿cómo va a ser tan chico el mundo, chico el tan Yo mundo? soy guionista, Es dices que tú. claro, es que es para hacer una película. Sí, y después sí, que sí. más encima se conozcan estas dos denunciantes, que se ubiquen, también me hace ruido. O sea, insisto, yo ante la ley, yo respeto lo que dice la ley. Los jueces son sabios en este tipo de casos y en todos los casos a veces se equivocan también, pero acá no es Hay una no- verdad jurídica. Hay una verdad jurídica que yo no puedo estar en contra de eso y la respeto. Pero sí me hace ruido cosas que no tienen que ver con el caso mismo judicial. Y de verdad que hace mucho ruido. Y tampoco no se pueden incorporar Sí, porque pero- son conjeturas nomás. Son conjeturas y yo creo que quienes tienen que incorporarla o tratar de incorporarla en su defensa sería Paula Vial, la abogada, de quien estamos hablando Y la precisamente contraparte, respecto a esta entrevista que da a Mirna y en donde habla de que habrían intereses o secundarios en estas denuncias, en donde da a entender que se Ganancias comprobaría secundarias. que habría, claro, ganancias secundarias, intereses secundarios respecto a esta denuncia. ¿Qué más contó Paula Vial en esta entrevista? Bueno, lo otro que principalmente ella habla tiene que ver con esto que nosotros hemos debatido de manera incansable, creo, en este panel, que tiene que ver con el casos. trabajo de la Fiscalía y que tiene que ver de alguna forma con cómo la Fiscalía ha ido dibujando un caso. ¿Qué pasa? No, Ah. filtrando también. Muchas gracias, Sergio, el mejor, si yo nunca voy a pelear con A ver, usted. pero en un caso tan mediático, perdónenme, yo no quiero ser más papista que el Papa, de ambos lados han filtrado No, información. pero ojo, Entonces, Paula no habla de la filtración. Yo creo que se ha Paula- filtrado informaciones, como tú dices que Jorge ha filtrado informaciones, No, no, como no, los no, abogados no. de Jorge. No, la Fiscalía. la Fiscalía. Yo creo que muestran- si Paula Vial está hablando hoy día en televisión, es porque de Fiscalía sí se han filtrado Sí, por cosas. supuesto. Desde el que sí. minuto uno. Y cosas que no son favorables para Jorge. Pero ojo, Pero que Paula obvio, ni porque siquiera cada- habla de filtración, pero, perdón, chiquillos. déjame entender un contexto. En un caso tan mediático, y no me refiero a este caso puntualmente, tanto del Ministerio Público, la Fiscalía, como los de la defensa, evidentemente están instalando sus verdades en los Sí, medios de comunicación en todos públicamente. lados.
O sea, por eso y es es que la abogada evidente, se- por eso, o sea, partió muy fuerte por parte de la Fiscalía, por eso hay una investigación. Obvio. Pero también hay imágenes que muestran a la segunda denunciante, primera Que contradice supuesta el víctima, testimonio. que contradicen el testimonio. Entonces, yo no me quedaría en las filtraciones porque evidentemente, y esto no es en este caso, históricamente en todos los casos, Sí. cada uno construye una verdad Es que, comunicacional. equipo querido, Pero ha sido Paula no se mucho refiere, ahora, ojo, ha sido Paula no mucho. habla de filtración, así que nosotros no entremos a Por las eso. filtraciones. Filtraciones, creo que si ella no habla de filtraciones, tiene que ver con un poco lo que dibuja la Julia, que es incluso válido dentro del juego mediático que tienen que involucrar. Absolutamente. Paula Vial de lo que habla es de mentiras de la Fiscalía. Que eso es grave. Eso es gravísimo y eso ella lo habla con nombre y apellido. En el fondo, el decir mentira de la Fiscalía me refiero, Gisela, porque por ejemplo, dentro de otras cosas, Paula dice, o sea, hay cosas evidentes, ellos tienen justamente todas las pruebas de que lo que han dicho mediáticamente no es así y no salen a desmentirlo. Salen incluso a dibujar como el ejemplo que yo les decía hace un rato de los exámenes toxicológicos. Que básicamente Recordemos- omiten lo de las 72 Claro. horas previas. Recordemos, no sé si te acordáis tú, Gis, que en algún minuto desde la Fiscalía se filtra porque la tercera lo hace textual, que nosotros debatimos con esta frase, de que la segunda denuncia era más grave que la primera. Sí, ¿Se acuerdan? por su corta Que- edad, Que de por- hecho nosotros y que habría debatimos y la sido Julia dijo al tiro, drogada. oye, no podemos hablar de quién es más grave o menos grave. Pero incluso... No, claro, porque daban a entender como que de la Fiscalía encontraban más grave el segundo, Sí, po. la primera víctima, segunda denunciante sí. que el anterior. No lo daban y a ahí entender, lo ¿Quieren decían textual. escuchar textual lo que Pero espérame con ese punto y te doy la palabra, Gis. ¿Cachai? Según todo, las pruebas que tiene Paula Vial y principalmente los videos vendrían a encontrar, ella no habla de mentiras, pero sí una inconsistencia demasiado grande entre lo que prueban que sucedió con el relato, en este caso que la Fiscalía había dibujado mediáticamente que era más grave. Dice bonita. Dice exactamente que hay un problema grave porque es el Ministerio Público el que introdujo el elemento droga, que ellas habrían sido drogadas. Lo señalaron públicamente en ambos casos y resulta que tienen en ambos casos que está grabado toda la interrelación previa donde es evidente que no se les da ninguna droga. Esa forma de darle información es inadecuada. Esas son las palabras textuales de... Claro, y eso Paula. vendría siendo el Ya. video de la discoteca donde se ve que efectivamente... Donde la niña dice Jorge que toma ella- del vaso, claro, toma le del mismo saca la vaso. tapa, el amigo también y Exacto. ella también. Entonces, a esos videos hace referencia Sí. la abogada. sería. Hay un... Carmen, perdón. No sé si hay un punto que me saltó al escuchar esta entrevista relativo a la primera denunciante. Paula Vial cuenta que esta chica, cuando no empieza a recordar, es incluso cuando se encontraban ambos en el restaurante. O sea, previo de irse al departamento, etcétera. Y ella tiene este blackout, esta pérdida de memoria. Y respecto al consentimiento, lo que Paula Vial señala es que cuando uno toma alcohol y sigue funcional, la capacidad de consentir está en perfecto estado. Que la persona no recuerde, ese es otro fenómeno. Y la porque ahí hay un participación problema de activa. memoria, no de conciencia o de capacidad de consentir. Eso es súper debatible. No, y habla Es de- súper debatible. Y habla de la participación activa en una relación también. Claro, lo que pasa es que, y ahí Paula... Pero eso lo saben ellos dos nomás, por nada más que los Pero es dos interesante porque Súper Paula dice interesante. que, y eso lo van a hacer en la justicia, efectivamente tendrían como demostrar, Sí. no sé cómo, no me lo imagino, No. pero que en el caso de la primera denunciante sí hay una participación activa. Y de la segunda que hablamos el otro día parece... Es complejo. Sí, que se Es habría súper dicho complejo. que ella como que le habría preguntado a él de si tenía... preservativo, dilo con sus nombres. y ya. preservativo. No sea tan pacata, Ay, Gis, pero ya. no sé lo que se puede Depende hablar de del día, la eso. Gis. Uno no estamos en Canal 13 en los 2000, que no se podía nombrar Bueno, esa Somos palabra. TV más, no se ve. Preservativo. Sí, pues, es verdad, fíjate, en no se ve, tampoco se podía. Sí, pues, Ay, verdad. Dios. Bueno. Pero sí, claro, Mira, entonces se yo puso lo roja. aterrizo, esto que comenta Paula Vial, yo lo aterrizo a la Es que vida nunca lo mundana, por así decirlo, y me pongo a pensar en esas veces en que uno se ha pasado de copa y hace cosas que no recuerda, y típico que uno llama a una amiga, por ponerte un ejemplo, oye, no me acuerdo mucho de anoche, ¿qué pasó después de que fui al baño? Y tu amiga te dice, no, te paraste arriba de la mesa, bailaste, llamaste a tu ex, le pediste volver. No, no puede ser. Pero claro, en esos actos
Hay veces que la gente... Yo era funcional, sí, yo porque creo- agarré yo un creo- teléfono, lo marqué, Sí. conversé No con te él, están le pedí obligando que a- ver, Yo no me creo que están es súper buen obligando a. punto. Entonces, ese es un punto súper buen es punto súper ese- bueno para debatirlo y ese Paula también, Vial en sí. esta entrevista que da en el mostrador lo pone sobre la mesa. Sí, porque es verdad, uno a veces me pasó que muchas personas y después me decían, pero Carla, pero si estás ahí súper bien. ¿Qué? No, que de verdad me pasó más de joven. A mí igual me ha pasado. No me acuerdo, pero si estaba ahí perfecto, o sea, como que nadie en tu entorno y la gente que te conoce, Te vio que mal. te conoce bien, te vio mal y yo no me acuerdo. Y uno ya llama y habla. Claro, haces cosas a veces que no las harías evidentemente porque no tenés como el atrevimiento en tu, sin alcohol, digamos, de llamar, no sé, pues, a tu ex o de, que es la típica, finalmente. Que la verdad que es la típica. Sí, por eso puse ese Sáquenlo ejemplo, el teléfono, porque uno empieza a llamar al ex. Yo al último lo bloqueé de todos lados. Cuando te gusta alguien que le mandáis Te gusta y te declaras, ya te amo, ay, con todo mi amor. Y al otro día, no. Esas cosas yo creo que todos lo hemos vivido y es un buen punto para debatir el tema de cuánta conciencia tú tienes o no en cuando tú al otro día no te acuerdas. Ahora, en ese punto, Carlita, y solo un detalle, porque acá también nos ven... Eso lo estoy haciendo para generar una discusión diferente. Nos ¿ah? ve también gente joven. Yo creo... Yo blackout, ¿cachai? Que yo soy bueno a ¿No hay tomar, pero tenido? no tengo. Es que tengo Pero una sí me cosa pasa Depende que yo mucho de la tengo persona. una amiga, no voy a decir su nombre, que efectivamente ahora último le ha pasado eso. Cuando tú estás en un círculo de confianza, Sí, uno te siempre relajas. cacha. Uno siempre cacha. Y ahí es donde uno tiene que encender ciertas alarmas, porque de repente puede ser no que tomaste tanto, que estabas más cansada. Que estabas en un tratamiento médico, que no comiste o estás en un tratamiento médico, entonces anímicamente estabas ahí distinta. los espacios, y ahí sí, en este caso, alejándolo del caso Valdivia, el autocuidado es importante porque no podemos normalizar el no acordarte al otro día, porque No, desde ahí obvio que no. hasta tu casa hay un montón terrible, de peligro, es terrible. desde que te pueden atropellar, te Exacto. pueden asaltar, te puede dar algo al corazón, entonces ahí como Oye, y si a otra usted le cosa, pasa eso, no lo normalice. Y otra y cosa vaya que a también es rezar. un tema, no sé si, pero creo que es importante de debatir, que tiene que ver con las benzodiazepinas. Lo digo, siempre Mezclarlo hablo con desde mi alcohol no se vivencia puede. porque yo tomo benzodiazepina hace 30 años, no se me nota. No, pero verdad, hace ¿En serio 30 la años. benzodiazepina para los que Tomo, no- mira, tomo antidepresivos, tomo estabilizador del ánimo y ¿Pero eso para yo qué lo hago sirve? permanente por Ya. mi vida con un psiquiatra, Salud con un mental. psicólogo, por salud mental. ¿Pero qué te da causa? Pero yo cuando, pero espérame, pero cuando yo, ¿qué es la benzodiazepina que aparece acá también? La niña tenía benzodiazepina en su, Sí, pero en ¿para su qué torrente sirve? sanguíneo. Ya, hay unos que son antidepresivos, hay otros que te sirven para dormir, hay otros que te sirven para estabilizar el ánimo, hay diferentes. ¿Cachai? Sí, Sí, pero para yo tratar- otros que tomo te todo el calman día. la Cuando- ansiedad. y por eso te digo, son tratamientos, Son tratamientos. que son, quiero decirlo desde la vivencia real, son tratamientos que son, mi madre también lo hace, son tratamientos que son a largo plazo, hay algunos que son para toda la vida. mínimo 2 años. Y que uno tiene que vivir bajo eso porque tienes un problema de salud mental que necesitas tener controlado. Entonces, lo que quiero decir, cuando uno toma alcohol y tomas estos fármacos, uno tiene que tener mucho cuidado. Es más, idealmente no tomar alcohol. Esa es la O sea, realidad. no idealmente. Porque no idealmente no tomar alcohol. Es la instrucción Porque médica, es la Carlita. instrucción médica y lo quiero decir con mucha seriedad porque a mí me ha pasado que yo, como llevo tantos años en este tratamiento, hago mi vida normal, ¿cierto? Entonces, vamos a un restaurante con amigos a almorzar y nos tomamos una copa de vino. Y resulta que evidentemente a mí me toca de otra manera que como le puede tocar a otra persona. Claro. Que está recién No lo empezando. estoy Un trago para ti es diciendo. distinto que un trago Ojo, para mí. A mi mamá no le pasa lo mismo que a mí. Mi mamá toma las mismas que yo. Entonces, somos, y eso lo quiero dejar claro, somos un universo cada persona. Carlita. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado, yo sé que tú también tenés un... No, que el tema, Eso es. a mí me pasó personalmente, no con esos remedios, con un jarabe para la tos con estrellita. Ah, porque esos son... Sí, po. Son muy ¿Cómo fuertes, con que no estrellita? son tratamientos a largo plazo ni nada, No, son nada, en terribles. una semana, y yo me acuerdo que me tomé una copa de champán y estaba tomando ese jarabe y yo me daba cuenta que hablaba lento y ¿Sí? Bueno, y O sea, no esos se puede jarabes mezclar. tienen codeína y la misma codeína. codeína por algo pasa a ser estrella y receta retenida, el producto que lo consumían Sí. para drogarse. Y Por de hecho eso- se ha convertido en un problema en Chile. hay que tener han mucho hecho- cuidado. sí, o sea, de hecho la O sea, sertralina receta retenida, pero estamos en un país
Donde la feria, en todas las venden en las la ferias son una farmacia. Sí. Y las piden sin, y estamos en el país del amiguismo, donde tengo el amiguito que me hace la receta, Sí, lamentablemente, y ahí la conciencia de cada uno. Ya estamos en otro tema, incluso ya la vamos conciencia a de cada otro uno es de no automedicarse. Lo invito a retomar el tema porque el abogado de la segunda denunciante pidió algo específico al tribunal. Y sabéis que, Julita, a mí esto me parece De que toda no lógica. solamente es correcto, sino que es necesario y que llega tarde. Es el abogado Yo, con Jorge. 0 días, estamos hablando justamente, abogado de segunda denunciante de Jorge Valdivia, interpone recurso para debatir de manera urgente medidas de protección para la víctima. En palabras súper simples, porque ustedes saben que yo ni un día de derecho. Por ejemplo, si tomamos las imágenes que Mega Noticias Prime demostró de la segunda denunciante, primera presunta Sí, víctima, sí. esas imágenes para el entorno cercano de la denunciante son súper identificables. O sea, yo probablemente si la conozco y si soy amigo de él voy a saber que es ella. Por detalles de tatuaje que no vamos a repetir, por Pensé el lo mismo. pelo. Entonces eso deja a la denunciante en una situación Expuesta. de vulnerabilidad. Y- Y justamente la defensa de la segunda denunciante interpuso un recurso para que se cite de manera urgente a una audiencia con la finalidad de debatir medidas de protección para la víctima. La defensa reitera que finalmente, comillas, se decretó la prohibición de los intervinientes para que se entregue información o formulen declaraciones a los medios de comunicación social relativa a la identidad de las víctimas, y además menciona que hay imágenes, a lo que me refería recientemente, de fácil percepción e identificación en los círculos sociales en que ella se desenvuelve. O sea, imagínate, esta chica va a la universidad y probablemente no solamente sus Todos compañeros de saben carrera, sino que sus compañeros de universidad, pensando que va a la universidad, yo no lo sé, o en su barrio, Donde vaya. saben que es ella. Entonces en eso hay que tener mucho cuidado y a mí me parece necesario, pero tarde. Es que claro, o sea, tenemos que tener de Esto para este seguro- caso y para todos. Sí, es que esto es para todos. Cuando hay una persona que ha sido víctima o denuncia ser víctima de un delito sexual de las características de este, se tiene que proteger a la víctima. Se tiene que proteger sí o sí la identidad de la víctima. Y es lo que supuestamente te garantiza el Ministerio Público de que se resguarde la identidad, por eso no damos nombre, no damos nada, no se No puede mostramos filmar. cara. Yo estoy súper de Exacto. acuerdo con ustedes que se tienen que proteger las presuntas víctimas, pero yo creo que también ellas mismas se tienen que proteger. Yo Viene creo de que antes. si tú eres... Yo fui víctima de un secuestro. Yo fui víctima de un secuestro express. Y yo no tenía ánimo y estuve, yo creo que por lo menos 6 meses encerrada en mi casa. Incluso me tuve que venir de Brasil porque me daba miedo salir a la calle. Yo sé lo que se siente ser una víctima y lo trabajé y ahora puedo estar bien. Pero es un tiempo. Pero yo creo que... Y me protegí, resguardándome con mi entorno familiar, en mi casa, como para mí por lo menos, de mi forma de pensar, lo haría una víctima. No exponiéndose... no exponiéndose haciendo contenido para redes sociales, no solamente para redes sociales, sino para YouTube, y dando consejo a amigas que se tienen que emborrachar y apagar la tele, o no sé, o salir a fiestas electrónicas con la persona que supuestamente te está ayudando, te aconsejó hacer esto. O sea, si esa persona te quiere ayudar, esa persona te cuida, te apoya, Sí, te pero guarda. esa- Es mi manera de pensar. obvio. No Sí. sé si esto es lo correcto. No, está claro. eso Es que es sí, diferente. es Dani, tu manera de pensar. no hay nada correcto en esto. No, porque claro. todos Es que los eso que es. hemos sido víctimas en algún sentido, de partida estamos hablando de situaciones completamente distintas. Sí. Traumáticas ambas, absolutamente. A mí también me tocaron. Yo también tuve abuso. Sí, pero Dani, a lo que voy es... Y fue heavy puede con una ser pistola en la traumática. cabeza, Sí, sin duda. gorda. Creo Nadie que es está mucho más poniendo... traumático de lo que se está viendo aquí. Es que yo no pondría uno En una contra el balanza. otro, Sí, en una obvio. balanza. Cada persona es completamente Se lo distinta. toma de cualquier punto. Entonces puede haberle afectado de una manera completamente distinta. O sea, Y hay Julia. gente que necesita volver y retomar urgentemente su vida para superarlo, y hay otros que no, que Y hay otros necesitan que un hacen tiempo. un Y, como cambio mira, de pasión. y por no es lo que uno esté bajo, bien por sobre el otro, es que son obvio. distintos. Mira, y yo por creo lo que- bajo- yo creo que te apunto, yo creo que aquí vemos unas imágenes, y de verdad que estoy hablando como panelista, no en lo personal. Aquí vemos unas imágenes de una persona entrando a un departamento y saliendo de un departamento. A mí se subieron a mi auto y me pusieron una pistola en la cabeza. Yo sí que soy una víctima. Entonces, por eso te digo, yo actué como una víctima. Quizás no todo el mundo es así. Es que Y eso eso es es súper, válido, ¿cachai? Pero en mi punto de vista,
que yo sí viví la realidad de ser una víctima, que sí me pusieron una mano en la pechuga, con una pistola en la cabeza, cosa que en las imágenes de esta situación no se ve, lo encuentro como un poquito inconsecuente con la situación que estás viviendo. Yo creo que es conversable, Súper. es debatible, Absolutamente. pero como tú lo dices, primero todas las Víctimas personas que han somos vivido un diferentes. proceso de Trauma. shock efectivamente reaccionan distinto. No voy a comparar casos, solo quiero comparar la reacción. Sí. Parto de la base, no estoy comparando casos. Lo de Jorge Valdivia es una investigación y lo que yo voy a dar ahora como ejemplo para que se entienda la forma distinta de reaccionar es un hecho real. La manada en España. ¿Se acuerdan de ese caso? Sí, por supuesto. Tremendo. Terrible. Terrible ese caso. Sí, terrible. Parte de la defensa de la manada, lo que hizo en ese caso, que dio la vuelta al mundo, era justamente mostrar imágenes de la víctima, porque ella sí es una víctima, de la víctima a los otros días carreteando. Y decían, ¿cómo va a estar carreteando y va a estar feliz por redes sociales si ella dice que fue violada por la manada? ¿Cachai? Entonces, ¿por qué lo traigo a colación? Porque son distintas reacciones. No estoy comparando el caso, estoy comparando las reacciones. Y por eso el caso de la manada dio la vuelta al mundo. Incluso cambió la forma en que se veía la justicia en España. Sí, ¿Cachai? sí. Ahora, porque son de repente igualmente, del shock, un Michael, montón de ya sé que cosas. vamos cerrando el tema, pero yo creo que la Dani se refiere también A lo que te puede generar desde más su duda. sensación y a lo que le genera dudas, más allá de todo, porque en el fondo ella no está diciendo que las otras víctimas, ¿me entiendes? O sea, no está minimizando No estoy a una invalidando víctima. lo- ¿me no, entiendes? y vio Todo en lo riesgo su contrario. vida con la Pero yo pistola creo en la que sí, cabeza. yo creo que cuando uno sufre un abuso, tu vida cambia de un día para otro drásticamente. Y hay personas que, claro, que pueden reaccionar, pero igualmente cambia drásticamente tu vida. O sea, la reacción del día después, de lo que uno... Claro, Es que puede ser una cosa lo que veis por una acá. cosa es lo que uno puede ver Tienes que y otra rehacer tu cosa es lo vida, claro. estoy de es lo que acuerdo, pasa. tienes que rehacer tu Es vida, lo que te pero pasa no por al el interno. mes. Lo que te Yo pasó creo a ti, que te el tuviste shock- que ir de tu no, país yo que creo que aman el, tanto de el Argentina. shock Sí, yo no que sabía uno cómo vive era. cuando es víctima de una situación tan grave, tú a la semana no grande. estás carreteando el fin de semana, pero esa es mi manera de pensar, quizás estoy Claro, equivocada, bajo tu perspectiva, ¿cachai? sí, sí, pero obvio. por lo menos en Es que mi yo creo que mundo, es- Daniel Arangui, una persona que está choqueada por algo, lo único que quiere es apapacharse con tu mamá, con tu papá, con la gente que te quiere de verdad. Pero es que yo creo que es igual de válido. Yo creo que, o sea, no hay una forma de ser y reaccionar frente a un hecho traumático. No Yo hay creo que, fórmula. no hay fórmulas definitivamente.